Su riqueza era una trampa, como revelé la impactante verdad sobre mi esposa. Mi nombre es Álvaro y nunca pensé que conocería a una mujer como Paulina. Ella era todo lo que podría haber soñado, hermosa, sofisticada, de una familia adinerada. Ella llegó a mi vida cuando estaba en mi punto más bajo, un chico pobre de un barrio obrero que intentaba encontrar su lugar en el mundo. Cuando dirigió su atención hacia mí, no podía creer mi suerte. A mí me pareció amor verdadero, puro y sincero. Pensé que ella me amaba por lo que era, que nuestras diferencias de riqueza no importaban. Nos casamos un año después de conocernos. La vida con Paulina era un cuento de hadas, una casa lujosa, dinero, viajes, era como si estuviera en otro mundo. Pero después de unos años, comencé a notar cosas extrañas que me atormentaban. Paulina se fue distanciando cada vez más y en la casa empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Al principio fueron pequeños detalles, sonidos extraños por la noche, espejos que se cubrieron de grietas sin motivo aparente. Pensé que era solo mi imaginación, pero pronto todo cambió. Un día, mientras limpiaba la antigua oficina de Paulina, encontré un sobre cerrado. Sus esquinas estaban amarillentas y el sello parecía antiguo, como si hubiera estado allí durante muchos años. La curiosidad se apoderó de mí y lo abrí con cuidado. En el interior encontré fotografías antiguas, que al principio no tenían nada de especial. Era una crónica familiar, las mujeres de la familia Paulina, cuya riqueza y estatus se transmitían de generación en generación. Estaba hojeándolos y de repente algo me alertó. En cada fotografía donde había una mujer, había un hombre parado a su lado. Pero en fotografías posteriores esos hombres ya no estaban. Sus rostros fueron borrados de la historia de la familia, como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Eran fotografías de diferentes épocas, pero todas tenían el mismo patrón. Primero una mujer se casa con un hombre y luego él simplemente desaparece. Este patrón realmente me alarmó. Algo dentro me dijo que esto no era solo una coincidencia. Paulina nunca habló de su pasado ni de los hombres de su familia, pero sentí que había algo más oscuro detrás de eso. Me temblaban las manos cuando encontré otro sobre escondido en el fondo del cajón de mi escritorio. Contenía cosas mucho más extrañas e inquietantes, manuscritos antiguos y notas que tenían símbolos y textos extraños que no pude descifrar de inmediato. Un manuscrito en particular me llamó la atención. Hablaba de una maldición que acecha a las mujeres de la familia de Paulina. El significado era claro, la riqueza y el estatus que se transmitía de generación en generación era el resultado de un oscuro ritual. Este ritual requería un sacrificio, un marido, un hombre pobre cuyo destino era desaparecer. Una mujer de la familia Paulina se casaría con un hombre así para mantener su poder y fortuna, y luego el hombre desaparecería en circunstancias misteriosas. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que esta maldición podría ser real. Empecé a darme cuenta de que mi vida y mi matrimonio con Paulina podían ser parte de este ritual. Yo fui la siguiente víctima y puede que haya sido demasiado tarde para cambiar algo. Cada día comencé a notar más y más rarezas en el comportamiento de Paulina. Pasaba las noches detrás de las puertas cerradas de su habitación, y de allí salían susurros que sonaban como algo extraño y antiguo. Intenté varias veces entrar a su habitación, pero Paulina siempre estaba alerta. Se volvió cada vez más distante y sus ojos a menudo miraban más allá de mí, como si estuviera inmersa en otro mundo. Parecía que sus pensamientos estaban en algún lugar en las profundidades de la oscuridad, lejos de nuestra vida diaria. Una de esas noches la oí hablar con alguien, aunque en la casa no había nadie excepto nosotros. Me quedé afuera de la puerta, sintiendo un sudor frío corriendo por mi espalda. Los susurros se hicieron más fuertes y su voz se volvió baja y extraña, como si no fuera ella misma. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Llamé y los susurros cesaron inmediatamente. ¿Paulina? Llamé, tratando de no mostrar miedo en mi voz. Ella no respondió de inmediato. Unos segundos más tarde la puerta se abrió y Paulina no pareció sorprendida en absoluto por mi presencia. ¿Querías algo, Álvaro? Preguntó con tanta calma que el miedo me atravesó. Sus ojos estaban vacíos, pero una sombra fría y extraña brillaba en ellos. Intenté decir algo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Todo en su comportamiento parecía incorrecto. Empecé a preguntarme, ¿me amó alguna vez? ¿O fui solo un peón en su juego todo este tiempo? Ahora no podía confiar en ella, pero lo peor era que no podía confiar en mí mismo. Todo a mi alrededor se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no sabía cómo salir. Mi mente estaba en un estado de pánico. Sentí que cada minuto estaba más cerca de convertirme en parte de esta antigua maldición. Una noche me desperté de una pesadilla que era demasiado real para seguir siendo un sueño. En él, Paulina estaba junto a mi cama con un cuchillo en la mano.
Sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo, y sus labios susurraban en silencio algo en un idioma desconocido. No podía moverme, como si estuviera paralizada, y miré mientras ella se acercaba a mí. Su mano con el cuchillo se elevó cada vez más hasta que sentí la punta de la hoja tocando mi piel. Me desperté sudando frío y me senté abruptamente en la cama. La habitación estaba a oscuras, pero la sensación de miedo no me abandonaba. Me pasé la mano por la frente, secándome el sudor y miré la mesa de noche. Lo que vi hizo que mi corazón diera un vuelco. Un extraño símbolo estaba grabado en la superficie de la mesa. Era el mismo cartel que había visto en los viejos manuscritos escondidos en el despacho de Paulina. Sentí un frío escalofriante subiendo por mi columna. No fue solo un sueño. Fue algo más. Algo real que llegó a mi vida. Ahora no podía ignorar lo que estaba pasando. Cada instinto me gritaba que el tiempo se estaba acabando, que necesitaba actuar, de lo contrario me convertiría en parte de algo oscuro e irreversible. Armándome de valor, decidí hablar con Paulina. Esa noche me acerqué a ella mientras estaba sentada junto a la ventana, mirando la luna. Su rostro estaba tranquilo, pero había un extraño desapego en sus ojos. Parecía que hacía mucho tiempo que no estaba aquí, sino en algún lugar lejano de su mundo. «Paulina, ¿qué pasa?», empecé, tratando de controlar mi voz, pero ya sonaba en pánico. «Encontré documentos antiguos, vi fotografías. ¿Quiénes son todos estos hombres? ¿Por qué desaparecieron?». Al principio me miró sorprendida, como si no entendiera nada. Su rostro mantenía una expresión de serenidad, pero noté como algo brillaba en el fondo de sus ojos, un brillo frío y agudo. Ella sabía que estaba diciendo la verdad. «Álvaro», su voz era tranquila, casi un susurro, pero había algo helado y distante en ella. «No deberías haber profundizado en algo que no te concierne. Esta no es tu historia». «¿No es mi historia?», grité, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. «¿Soy tu marido? ¿Esto también se aplica a mí? ¿Todos estos hombres desaparecidos? ¿Soy el próximo?». Ella suspiró como si mis palabras no la impresionaran, como si este fuera solo un momento molesto que debía superar. Paulina se giró y volvió a mirar por la ventana. La luz de la luna iluminó su rostro, haciéndolo anormalmente pálido. «Nunca fuiste mi marido en el pleno sentido de la palabra, Álvaro», dijo sin volverse hacia mí. «Eras parte del plan. Fuiste el sacrificio que tuve que hacer para conservar todo lo que tengo». Estas palabras me traspasaron como un puñal. Todo quedó claro en un instante. Mi vida con Paulina no fue una historia de amor, sino un escenario cuidadosamente planeado. Fui su víctima desde el principio. Ella me eligió porque era vulnerable, pobre y sola. Ella no necesitaba amor, necesitaba hacer un sacrificio para mantener su riqueza y su poder. Mi mente estaba acelerada. Me di cuenta de que todos los extraños acontecimientos de las últimas semanas no fueron solo un accidente. Cada susurro, cada símbolo era una señal de que me estaba convirtiendo en la próxima víctima de su antigua maldición. Yo era un peón en su juego con fuerzas que me eran desconocidas. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», pregunté, sin contener más mi desesperación. «¿Cuánto tiempo llevas escondiéndome esto?». Paulina se volvió hacia mí y su rostro estaba frío como el mármol. Parecía a la vez distante y terriblemente cercana. «Desde el día que nos conocimos», respondió en voz baja. «Siempre estuviste destinado a este papel. Tu pasado, tus debilidades. Todo esto te convirtió en la víctima perfecta. Ahora todo encajó en su lugar, su repentina atención hacia mí, su cuidado, sus promesas. Todo era una mentira, una máscara detrás de la cual se escondía un oscuro plan. Ella no me amaba. Ella solo me estaba usando. Y cuando llegue el momento, desapareceré, como todos esos hombres de las fotografías». «No puedes hacer esto», susurré, sintiendo un miedo helado apretar mi corazón. «No te dejaré». Ella se rió entre dientes, su mirada extrañamente vacía. «No puedes detener lo que ya ha comenzado, Álvaro. Esta maldición es más fuerte que nosotros dos. Has sido parte de esto desde el principio». Estas palabras me traspasaron como un cuchillo. En un instante, toda mi vida con Paulina, todos los años que pasé creyendo que había encontrado mi amor, resultaron ser una mentira. Yo era solo un peón en su juego, parte del escenario que había estado planeando desde el principio. Paulina me eligió no por mis sentimientos ni por mi carácter, ni por el amor en el que tan desesperadamente creía. Ella me eligió porque era pobre, vulnerable y no deseada. Ella sabía que yo creería en su amor porque no tenía nada que perder. Pero la verdad resultó ser mucho peor.
Paulina nunca me amó. Yo era solo una víctima, parte de la maldición de su familia que requería sacrificios, hombres que darían sus vidas para preservar su riqueza. Su familia había vivido a la sombra de esta maldición durante siglos, y Paulina era una rehén más de ella. Pero en lugar de luchar contra ello, decidió someterse. No solo para obedecer, sino que convirtió esta maldición en una herramienta para su propio beneficio. Ahora me di cuenta de que mi vida con ella, y cada acción, cada sonrisa, cada «te amo», era parte de un engaño cuidadosamente planeado. Estaba destinado a desaparecer, como esos hombres cuyos rostros desaparecían de las fotografías. Desde el primer día supo que yo sería su próxima víctima. Mi vida se estaba desmoronando lentamente y esto no fue un accidente. Recordando todo lo que había sucedido durante los últimos meses, ahora vi cómo Paulina destruía metódicamente todo lo que tenía. Cada vez que intentaba encontrar respuestas, cuando hacía preguntas, ella me manipulaba hábilmente. Ella me hizo pensar que me estaba volviendo loco. Ella jugaba conmigo como un gato con un ratón, disfrutando de mi creciente paranoia y desesperación. ¿Por qué? Susurré, mi voz temblaba de horror e impotencia. No podía entender cómo la persona con la que compartía mi vida podía ser tan insensible. ¿Por qué yo? ¿Por qué haces esto? Paulina me miró con gélida indiferencia. Sus ojos ya no irradiaban la calidez que una vez vi. No había compasión ni arrepentimiento en su mirada. Solo calma fría. Porque fuiste conveniente, respondió con una frialdad mortal en su voz. Eras pobre y vulnerable. Eras alguien que podía ser utilizado, a quien nadie buscaría. Esto es lo que se necesita para preservar la riqueza de mi familia. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Sus palabras fueron como puñaladas, cada una de las cuales me privó de mi última esperanza. La maldición requiere un sacrificio y tú eres parte de él, continuó con calma, como si explicara la verdad más simple. ¿Creías que el amor te protegería? ¿Creías que eras alguien especial para mí? Eras solo una herramienta, Álvaro. Me di cuenta de que todo este tiempo Paulina me percibía solo como un medio para lograr su objetivo. Yo era parte de un antiguo ritual, parte de una maldición que me consumiría como había consumido a otros hombres antes que yo. Todos esos años de amor e intimidad resultaron ser solo una ilusión, una máscara detrás de la cual se escondía su cruel plan. Pero podrías haber parado. Intenté encontrar una salida, al menos alguna esperanza. Podrías haber detenido esta maldición. Paulina volvió a sonreír y sus labios se curvaron en una extraña sonrisa, desprovista de cualquier emoción. ¿Detener? Repitió con gélido desprecio. Elegí no luchar, sino usar esta maldición para mi propio beneficio. Me da todo lo que quiero. Y tú eras un elemento necesario en esta ecuación. Sentí mi corazón apretarse de dolor. Todo este tiempo pensé que estábamos construyendo una vida juntos, que Paulina era una mujer en quien podía confiar, pero estaba equivocado. Su corazón fue vendido hace mucho tiempo a la condenación, su alma perdida en las sombras del sacrificio y la magia. Ahora sabía la verdad. Yo no era marido. Yo fui una víctima. Lo único que quedaba era correr. O pelear. La maldición estaba relacionada con la tierra en la que se encontraba nuestra casa. Una tierra saturada de oscuros rituales y la sangre de hombres sacrificados para preservar la riqueza de la familia de Paulina. Cada hombre que se casaba con una de las mujeres de su familia estaba destinado a convertirse en una víctima, parte de un antiguo pacto con fuerzas de otro mundo. Estas fuerzas apoyaron su riqueza, su poder, pero exigieron un precio, vidas destruidas y consumidas sin dejar rastro. Y ahora es mi turno. Después de saber la verdad, desesperado comencé a buscar una salida. Necesitaba romper esta cadena antes de convertirme en otra víctima. Mientras hojeaba los textos antiguos que encontré en la oficina de Paulina, encontré un libro antiguo que describía un ritual que podría cortar la conexión entre la familia de Paulina y las fuerzas detrás de su riqueza. Era un riesgo, el ritual podía costar mi vida, pero era la única posibilidad de escapar. Esa misma noche, con manos temblorosas, preparé todo lo necesario para la ceremonia. Este fue mi último intento desesperado. La habitación estaba iluminada únicamente por velas, que proyectaban sombras siniestras en las paredes. Me paré en el centro, rodeada por los símbolos que había tallado en el suelo, y comencé a leer palabras antiguas, lanzando hechizos de los que no conocía ni el significado ni el origen. Con cada palabra pronunciada, me parecía que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible me presionara, tratando de obligarme a detenerme. El suelo bajo mis pies empezó a temblar y oí algo crujir en el fondo de la casa. La casa tembló como si se hubiera desatado una tormenta a su alrededor.
El viento entró en la habitación, derribando las velas, y extraños susurros parecieron resonar en las paredes. Sentí que el ritual surtía efecto. Fue un juego al borde entre la vida y la muerte. No sabía si sobreviviría, pero sabía una cosa: si no terminaba, estaba condenado. De repente la puerta se abrió de golpe y Paulina entró corriendo en la habitación. Su rostro estaba contorsionado por la ira, pero había un miedo en sus ojos que nunca antes había visto. Estaba enojada, pero lo que más la asustaba era que pudiera destruir todo lo que ella y su familia habían construido a lo largo de los siglos. «Destruiste todo», gritó, con la voz quebrada como si estuviera perdiendo el control de sí misma. La miré y de repente todo encajó en su lugar. Esta casa, esta tierra, todo estaba relacionado con una maldición. Exigía sangre, exigía sacrificios. Pero ahora la conexión se ha roto. Lo sentí. El aire, saturado de fuerza maligna, se aclaró. Los susurros se calmaron y el temblor de la tierra amainó. Me di cuenta de que el ritual había funcionado. Paulina dio un paso hacia mí, sus ojos ardían de odio, pero vi que ya había perdido las fuerzas. Su poder, su control sobre esta oscuridad había desaparecido. Ella ya no era la dueña de esta casa y su poder colapsó junto con la maldición. «Lo arruinaste todo», susurró, pero ahora su voz era débil, desprovista de su antigua confianza. «Todo lo que tenía». No respondí. Vi desesperación en sus ojos y, por primera vez en todo nuestro matrimonio, me di cuenta de que ella no era solo una villana, sino una rehén. Su vida era una prisión como la mía, pero decidió no luchar, sino someterse a la maldición por el poder. Dejé esta casa, dejándola atrás. Nunca volví a ver a Paulina. La casa que alguna vez me había parecido lujosa y majestuosa ahora me parecía un cementerio, un lugar lleno de oscuridad y vidas perdidas. Cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, recordaba esa noche, cómo luché por mi vida, cómo descubrí la monstruosa verdad sobre la mujer a la que consideraba mi esposa. Ahora era libre, pero la sombra de esa noche siempre estaría conmigo.